6 Atención. minutos superan las 9 de la mañana. Atención. Apertura de la primera feria cultural y 12ª del libro dominicano en Nueva York. 15 de octubre, George Washington Educational Campus en Upton, New York, a las 6 de la tarde. Programa de actividades: Diablo Cojuelo, música, artesanía, teatro, baile, danza. David Núñez y los Sandulleros de Santiago y los Guloya, entre otras sorpresas. Uy. Apertura de la primera feria cultural del libro dominicano. Nos invita el Ministerio de Cultura y la gente de Nueva York, mi amigo Antonio Concepción. Un abrazo para ellos. Y tú estarías ahí de visita. Estaría de visita, Dios mediante, voy a estar allá. No han terminado la escuela a pesar de que se llevaron los cuartos. ¿Y cómo me vienen con eso si Sí, no. todavía no hay preso? Sí. ¿Nos vamos con la palabra iluminada? No, aquí no hay palabra iluminada. La palabra iluminada era de Maximilien, el incorruptible Gran Robespierre. Los celos no matan. Ido de tiempo también. Los celos, No matan. la envidia es sentir la mejilla bofeteada por la gloria ajena. A esta hora, a las 9:07, el Maximilien dominicano. Hey. Sueño con una guillotina. Federico Jovine sin guillotina. Me encanta la guillotina. Buenos días, buenos días. Gracias, Domingo, amigos de la cabina y amigos que nos escuchan, colegas. Miren, voy a quizá llover sobre mojado, pero por hechos que no vienen al caso. Hoy es día 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día del Encuentro de dos Mundos, Día de Columbus, como ustedes quieran llamarlo. Es un hecho incontrovertible que la historia ocurrió como ocurrió y que es hasta risible y de niños pensar que si Colón no hubiera llegado. Si Colón no hubiera llegado un día como hoy de 1492, al año siguiente o al siguiente o al siguiente, alguien hubiera llegado. Y los resultados hubieran sido los mismos porque era el espíritu del tiempo. Era una concepción, era un mundo que se abría, un continente preparado para conquistar el mundo, Europa, absolutamente preparado para imponer una ideología y a sangre y fuego lograr unos hechos materiales que se dieron no solamente aquí, sino se dieron en todos los continentes que los europeos pusieron su pie y su bota. Y en ese contexto es que hay que ver el descubrimiento y plantearé por qué tenemos que verlo así, porque si bien es cierto que estamos celebrando un día como hoy algo que como se llama la FAFA, hace 20 años, 30 años se celebraba con mucho bombo y con desfile y con estas cosas. Sin embargo, hoy en día es una fecha realmente en cierto punto atacada, cuestionada y denostada. Y no deja de ser sorprendente porque estamos viviendo una modernidad líquida, como dijo Bauman, una posmodernidad en la cual, señores, todo está siendo sujeto a revisión. Estamos viviendo no solamente en la época de la corrección política, sino en una época en donde el revisionismo histórico se está imponiendo, sin importar la idea que tengamos de este. Pero es importante verlo en el contexto más amplio porque la historia es el discurso de las élites, la historia es el discurso del poder. Por esa razón es importante tener control sobre el relato de la historia, porque la historia es lo que se enseña en las aulas, la historia es lo que aprenderán los hijos. Y hay que ver, hay muchas formas de explicar la historia. Hay una historia que se explica en libros, hay otra historia que se explica en reggaetones, hay otra historia que se explica en memes o en videojuegos. Hay muchas formas de contar esa historia. Y es importante saber cómo se está contando para poder un poco ir sembrando las semillas del futuro. En Estados Unidos, sin ir más lejos, en los últimos 10 años ha habido todo un movimiento de cuestionamiento a la figura de Colón, como si Colón fuera el único culpable de algo llamado genocidio, que en su momento no es genocidio, que como tal el genocidio se constituye a partir de Nuremberg como figura jurídica, pero Colón fue un hombre de su tiempo simplemente. Pero en Estados Unidos están derribando estatuas de Colón. En Estados Unidos están decapitando estatuas, obras de arte, obras hechas por autores, por artistas. En Colombia están derribando estatuas. En Barcelona se plantean la estatua de Colón de Barcelona icónica, derribarla también. Aquí se habla también algunos sectores residuales, pero al final de cuentas, ¿cuál es el subyacente? El subyacente es una enorme ignorancia, una apatía, una manipulación de las élites, una evasión
del discurso y de la responsabilidad real y una catarsis. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo Joe Biden, como señalaba Patricia anteriormente, hoy declaró que no iba a ser ya Día de Columbus, sino Día de las Razas Aborígenes. Perfecto. Pero Colón ni siquiera llegó a Estados Unidos, no pisó el pie en el territorio continental norteamericano. Quienes sí exterminaron a los indios fueron los presidentes norteamericanos. Quienes sí pusieron a los nativos norteamericanos en reserva y los excluyeron fueron los presidentes norteamericanos. Quien sí negó el voto durante 100 años a los negros que se habían emancipado después de la Guerra Civil Norteamericana hasta la Ley de Derechos Civiles de 1966 fue la democracia norteamericana. Entonces seamos honestos, no pensemos en ser más realistas de la cuenta y más revisionistas de la cuenta. Si vamos a revisar, revisemos. No es la primera vez que ocurre esto. Los romanos tenían una de las sanciones principales que era la damnatio memoriae, que era simplemente borrar a alguien de la historia. Se lo hicieron a Cómodo, al emperador, se lo hicieron a Domiciano. Los egipcios borraban a algunos, a Akenatón lo borraron de la historia. Entonces, borrar la historia es el ejercicio supremo del poder, porque significa resignificarla y poder construir desde el pasado un nuevo discurso que fundamenta el poder. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque en República Dominicana puede parecer intrascendente este comentario, por ahora, pero este es el comentario que se dan en las élites, y las élites son las que hacen la historia. Las masas no protagonizan la historia. Las masas son objeto de manipulación de las élites en cualquier escenario histórico. Por lo menos hay una escuela filosófica, histórica que lo puede justificar, como hay otra que lo puede contradecir. Yo me adscribo a la primera. Y en ese sentido, República Dominicana hay un mar de fondo que ya se mueve al momento de resignificar la historia, de reinterpretarla y, ¿por qué no?, de reescribirla. Pasó, y suerte que pasó, con el 30 de mayo de este año, donde ya no se está hablando del ajusticiamiento de Trujillo, sino del Día de la Libertad. Entonces, estos procesos que se están dando en las élites, muy ajenos y muy abstractos a los problemas de fondo de una sociedad que no tiene salud pública, que no tiene seguridad, que no tiene transporte, pueden parecer intrascendentes y triviales, y quizás hasta lo son. El tema es que esta discusión que se da en las élites, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en el Día de la Hispanidad, que hay una crisis de todo que amenaza la estructura del Estado español, también se va a dar aquí. Porque en algún momento tenemos que plantearnos qué vamos a hacer con el Faro a Colón. ¿Para qué sirve eso? Porque hacerle una auditoría que nunca se supo cuánto costó, ya es tiempo pasado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a redimensionar los espacios públicos? Y es importante que esta discusión la vayamos pensando, y yo no me voy a ir tan lejos a Colón, eso es risible, sí, pero con respeto a quienes piensan diferente, pero para mí lo es. Pero sí yo creo que tenemos que resignificar la historia, porque no es posible que la Manuel de Jesús Troncoso siga haciendo esquina con la Roberto Pastoriza, por ejemplo. No es posible que uno vea un letrero en la estación del metro, línea 1, que diga Mamá Tingó, dirección Joaquín Balaguer, o Joaquín Balaguer, dirección Francisco Camaño. Tenemos que dejar un poco la bipolaridad histórica que sufre este país, y es importante hacerlo porque si no damos fundamentos ciertos, mientras Rafael Vidal tenga una calle en Santiago, mientras Jacinto Peinado y Peinado tenga una calle y un puente, entonces la historia no será lo que debe ser. La historia será una maraña en la cual no habrá nada fijo, en la cual simplemente no habrá un punto y por lo tanto no habrá una referencia, no habrá un lugar, no habrá un ejemplo. Y es importante entonces, desde esa lógica, abordar esta discusión honestamente. Hay que resignificar la historia y hay que volver a escribirla desde la perspectiva de las personas que estamos vivos. Porque si bien es cierto que la historia la escriben los que triunfan, los que estamos vivos tenemos derecho a revisarla.